Hay miles de mujeres que tardan años en ponerle nombre a un dolor que les dijeron que era normal. Hoy, en Conversaciones en Red, vamos a hablar de endometriosis. ¿Qué señales no hay que minimizar? ¿Por qué se diagnostica tarde? ¿Y qué se puede hacer? Matías, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí en Conversando en Red. El doctor Matías Joffre es presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis. Y hoy en nuestra charla el tema de endometriosis, pero además para generar conciencia sobre esta problemática tan común en las mujeres y muchas veces mal diagnosticado o subestimado muchas veces. Primero que todo, gracias Mariana por esta invitación, Farmacia Red, por este espacio. Y bueno, en representación de la Sociedad Argentina de Endometriosis, vengo a hablar en nombre de todos los profesionales y en nombre de todas las pacientes que están sufriendo hoy en día este camino de esta enfermedad que afecta a tantas mujeres en todo el mundo. Y la idea es esto: informar y comunicar y visibilizar esta enfermedad, Problemática, esta enfermedad. problemática que afecta, no vamos a decir solamente a la mujer directamente, sino indirectamente a todos, a toda la A sociedad su núcleo, afecta, claro, a su a núcleo todos, familiar, a compañeros. a todos. Entonces tenemos que poner sobre la mesa esta problemática para que todos sepan y que no se demore el diagnóstico, que no se retrase, que eso es un gran problema hoy en día, pero que a poquito está cambiando esto. ¿Por qué no empezás o nos contás qué es la endometriosis? Así todos, digamos, tenemos el mismo, por lo menos la misma información o sabemos de qué se trata. Excelente pregunta. Para empezar, ¿qué es la endometriosis? Es una enfermedad inflamatoria, sistémica, crónica. Vamos a decir que es benigna, pero a veces no se comporta tan benigna, no es tan buena, y no es infecciosa, para ponerle, digamos, un nombre y apellido. Y que tiene esta característica de que afecta la calidad de vida por el tema del dolor que generan las menstruaciones. Bien. Y también vamos a hablar de mujeres que les cuesta quedar embarazadas, que no pueden llegar a un embarazo. Serían como los dos pilares donde afecta, digamos, esta patología, esta enfermedad a las Bien. mujeres. Pienso, siendo que afecta a tantas mujeres, ¿por qué a veces cuesta tanto diagnosticar o por qué se demora tanto en llegar a una consulta médica? Bueno, esto es lo que hablamos, médicamente decimos el retraso o la demora diagnóstica. Se estima, en el mundo se han hecho estudios, el promedio va entre 7 a 10 años en hacer un diagnóstico. Una mujer que va migrando, viajando de médico en médico hasta que se hace el diagnóstico, Ujú. pueden pasar hasta 7 años en promedio. Estamos hablando de sistema público y sistema privado en todo el mundo. Esas son las estadísticas. ¿Y el por qué? Sí. Por la normalización Ujú. de los síntomas que produce esta enfermedad. Esto de que la menstruación, digamos, Tiene no que doler. tiene que doler, Claro. que es normal que duele la menstruación, es el primer punto, la primera bandera roja, como vamos a decir, Claro. en las mujeres, que eso es lo que tiene que llamar la atención. Y Claro. no es normal que la menstruación duela. Vamos a definir una, una, una menstruación, una molestia, por Sí. eso tenemos que empezar a Diferenciar. definir, a diferenciar Claro. una molestia y otra cosa es dolor. Bien. Entonces, eso es. Y ahí yo abro una puerta porque es un error conceptual de qué es normal. Exacto. Entonces, si a un consultorio viene, yo le pregunto, ¿cómo son tus menstruaciones? Y me dicen, normal. Bueno, yo les digo, definime qué es normal. Y ahí es cuando uno abre una puerta a un mundo Y puede aparecer esto y de que ahí es aparece que normal. está escondida la Claro, endometriosis. es normal, me Por- duele mucho. Porque Sí. está normalizado en la cultura La- de que la menstruación, que la mujer le tiene que doler. Es Exacto. parte, digamos, del día Sí, a día. me traes a la memoria esto, ¿no? De que siempre, de, de toda la vida era, bueno, y sí duele. Es normal que te duela, Escuchaste a tu ¿verdad? Sí, amiga, a tu abuela, a tu claro, tía, a todos, te dijeron, sí. ¿te duele? Y Vamos a decirlo, no puedes no, decir, páncatela. No, 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 bien. eso es lo que nos ha llevado a ese retraso. Y muchas veces eso mismo, yo lo he escuchado de médicos. O sea,
bueno, hoy está cambiando, evidentemente hay un cambio en la concientización, sobre todo de la sociedad, o de haber escuchado a mujeres decir, me duele, es muchas veces inhabilitante. Yo, no fue mi caso, pero digo, hay casos que han sido inhabilitantes, lo padecen, y bueno, es como decir, estoy condenada desde que me empecé a menstruar hasta que llegue la menopausia a sufrirlo cada Claro, 28 no, días. no tiene que ser así. Eso es lo que hay que cambiar o eso es lo que se está buscando, Bien, explicar. Y esto ya empieza desde la primera menstruación. bien, Es decir, ahí es cuando madres, en la educación en el colegio, en lo que es claro. educación sexual, ya tienen que empezar a hablar o explicarle cómo funciona el cuerpo y que si duele, y si una niña faltó al colegio o tuvieron que llamar para que la retiren, eso es una bandera roja y Bien, eso es nuestra responsabilidad como médicos de preguntar en una consulta, ¿alguna vez te retiraron del colegio por las menstruaciones dolorosas o que te descomponían? Y eso bien, lo escucho todos los días en el consultorio. bien. Sí, me iba, me retiraban, me llamaban, me venían a buscar o tenía que faltar. Entonces, por eso hoy se está buscando esto de hacer prevención de los pediatras y cuando hace esa transición a un ginecólogo, ahí empezar a no dejar pasar, digamos, esa Claro. oportunidad, porque ahí está, es una oportunidad de empezar A a detectar, sospecharla, claro, y a detectar de a manera precoz detectarla de este manera tipo de precoz. síntomas. Entonces, Pero todo eso va haciendo que cada vez lleguemos antes, que eso es el secreto, es poder llegar antes al diagnóstico para poder tratar y poder hacer prevención y no llegar cuando ya está todo el daño y, producido. cuando hay un dolor intenso ya inhabilitante o con, bueno, de vuelta, todos tenemos distintos umbrales del dolor, Es muy difícil, es cierto, muy es subjetivo muy el tema. subjetivo. Eso también va asociado a la abundante menstruación, digamos, pérdida de sangre, o no necesariamente. Sí, puede estar asociado Bien, a mucha cantidad de sangrado. bien, Pero bueno, podemos volver a decir, bueno, ¿qué es la endometriosis? Para empezar a sí, definir este tejido, y vamos a hablar de lo que es lo normal, lo fisiológico. sí, Todos los meses, la capa interna del útero, que se llama endometrio, eh, si no ocurre, digamos, un embarazo, si claro, no aparece un embrión, se sí, descama y sale para afuera. Pero una parte de ese tejido vuelve por las trompas y se deposita en la parte más baja de la pelvis, se llama fondo de saco de Douglas, sí, técnicamente. sí, Ese tejido que es parecido, o así tejido endometrial, claro. se deposita y por alguna razón o causa, que eso se está estudiando hasta el día de la fecha, nuestro sistema inmunitario no lo puede barrer, no lo puede Claro. limpiar. Entonces ahí empieza toda una cascada de inflamación y ese tejido es como que se pega y ahí empieza a proliferar y es hormonodependiente. Con Bien, todos los ciclos, con todas las variaciones hormonales, ese tejido empieza a inflamarse, bien, pero adentro. Ya no sale adentro, sino que está adentro. claro. Entonces, eso todos los meses, cada ciclo va generando inflamación y termina produciendo, bueno, un daño en Un el daño, tejido y dolor, básicamente, claro. conclusión dolor y problemas para lograr un embarazo. Partiendo de esto, en definitiva, ese tejido que se deposita fuera del tejido uterino, que queda depositado en nuestro organismo, que debería haber sido eliminado, es la causa, Es un eh, poco explicar cómo claro, se de esta produce. inflamación crónica o Pero tampoco, pero sí, eso es una teoría, pero son varias las teorías y todavía la no es data. ciencia no puede decir esta es la teoría para decir pasa esto. Bien, En otros casos, aparte de eso, hay tejido que se transforma y toma otra característica y empieza como a avanzar o infiltrar sobre otros órganos. Por eso la endometriosis no es solamente el útero, los ovarios, las claro, trompas, sino los órganos es vecinos, la multisistémico. vejiga, el intestino, Bien, los nervios y vasos sanguíneos. Entonces empieza a invadir otras estructuras. bien, Entonces ahí cuando hablamos de una endometriosis más agresiva, porque bien, hay como distintos tipos de endometriosis. Hay que mencionarla, hay tres tipos de endometriosis. bien. Una es la superficial Ujú, o la peritoneal, que es esta capa que recubre los órganos claro, por dentro. sí, Otra es la ovárica, solamente aparece un quiste en el ovario y que bien, tiene una característica como de chocolate, ujú, así se conoce vulgarmente, quiste de sí, chocolate. Y la otra, la tan temida endometriosis profunda, que es cuando ya infiltra o se mete por debajo del tejido peritoneo y ya toma otro órgano. bien. Y ahí es cuando ya es más severo. Más seria, más, claro. Bien.
¿Por qué no nos decís cómo se diagnostica para poder, digamos, llegar a esto, ¿no? Bueno, Como, el diagnóstico, vamos a cuáles son los síntomas que una mujer que yo veo sí, todos los días cuando vienen y empiezo a preguntar, siempre hablamos de las 6D. bien, Primero es la dismenorrea, que es el dolor en la menstruación. Después es el dolor fuera de la menstruación, lo llamamos dolor acíclico. Con el tiempo se empieza a hacer crónico y ya no duele solo en menstruación, ya duele en cualquier momento del mes. Que eso bien, es lo que nosotros tenemos que evitar, que el dolor no duele ya después, no sé, en cualquier momento, sino que hay que limitar ese, que no avance, que no progrese. Después, dispareunia, dolor en las relaciones sexuales. bien, Hay un momento, hay posiciones que pueden ser fisiológicas, hay posiciones incómodas, sí, pero ya cuando el dolor ya, interrumpe el momento sí, sexual o la mujer evita porque sabe que le va a doler, ya estamos hablando de una dispareunia profunda y eso es sí, otro síntoma importante. Después, disquexia, que es dolor en el acto de fecar. Ir al baño a defecar, cuando está comprometido el sí, intestino, duele. La paciente le duele. Y cuando viene la menstruación, peor. bien. Y al orinar, lo que llamamos disuria, también es otro síntoma importante. Y el sexto es la dificultad para lograr un embarazo. Ah, bien, Y yo siempre le digo, el bonus track es, y la sí. séptima D es difícil de diagnosticar. Es difícil. ¿Por qué? Porque se superponen los síntomas y ahí Bien, viene, confunden. O puede haber endometriosis y puede haber otra patología asociada. Y entonces eso es lo que hace difícil al médico hacer un diagnóstico. Puede confundir, pueden estar superpuestas. bien, Puede haber un problema ginecológico y un problema intestinal a la vez. Entonces, ¿cuál es el origen? Es lo que el médico y nosotros como ginecólogos tenemos que, los médicos, empezar a hacer esa limpiar y decir diagnóstico diferencial. El problema es esto, o el problema es esto más esto, y tratar las dos patologías que bien. puede pasar. ¿Hay algún diagnóstico específico, digamos, al que puedas llegar a lo mejor a través, digamos, si hay dificultad de verlo a través de una resonancia o algún otro tipo de... Bueno, hoy en día, y esto es lo que está cambiando el paradigma del abordaje moderno, que Sí, antes para hacer el diagnóstico, todas las pacientes se operaban. ajá, Lo llevamos al quirófano y ahí, si bien nosotros decimos el gol estándar es la biopsia, sí, saca un pedacito de tejido, que lo vea un patólogo en microscopio y me diga, acá hay endometriosis, sí, ese sería el diagnóstico 100%, bien, pero esto ha cambiado. Entonces, hoy con métodos no invasivos como la ecografía y la resonancia, hace que se acorten estos tiempos y nosotros ya estemos habilitados, como decimos, manejamos lo que le decimos la sospecha. bien, Sospecha de endometriosis. Entonces ya estamos habilitados a actuar como si hubiera una endometriosis, sin tener que primero ir a una cirugía. Entonces eso es lo que se está cambiando hoy en día. Métodos no invasivos para hacer el diagnóstico o la sospecha y empezar a tratar y a actuar rápidamente. bien. En definitiva, como para que se entienda, digamos, si una persona, una mujer tiene este tipo de dolores, estas situaciones, y va a un A una ginecólogo, una consulta, consulta, puede con solamente fácil. con relatar y el médico escuchar, Sí, ya tenemos un 80% del diagnóstico. Solamente escuchando, bien, prestando atención, podemos hacer una sospecha. Segundo, en el consultorio vamos a examinar puntos donde la endometriosis o los lugares más frecuentes donde se asienta la endometriosis. En un sí, examen ginecológico sí, yo puedo tocar nódulo endometriosis y que la paciente le va a referir dolor. bien, Entonces, ya ahí empezamos a hacer este diagnóstico, lo que cuenta el examen, y ahí nos apoyamos en los diagnósticos, los métodos complementarios, diagnóstico por imagen. En ecografías hay dos tipos de ecografía, hay una en un primer nivel que es como la general, sí, pero que ya se empiezan a ver algunos cambios. Y cuando ya se ven esos cambios, ahí se pide una ecografía de segundo nivel que es más especializada y hecho por gente entrenada, que tiene que saber el tema en para este poder tema. diagnosticarlo. Claro. Y la resonancia le dejamos cuando pensamos si tenemos que ir a una cirugía. Pero hoy en día todos estos son los métodos que están validados. Bien, y que son muy útiles, digamos, en estos casos. Bueno, y si hablamos de tratamientos de la endometriosis, ¿qué hay hoy en día? ¿Cómo se puede tratar aparte de, por supuesto, una cirugía, que sería como el último paso? Hoy en día el abordaje, el manejo, hablamos de tratamiento integral Bien, y individualizado. Y, digamos,
personalizado o ultra personalizado. Es muy a medida, es un traje a medida que hay que hacer o un vestido a medida. Em, y empezando primero lo que hablamos, el estilo de vida. Y esto un poco viene a ser los factores de riesgo. Y ahí viene una pregunta, ¿hoy hay más endometriosis por el estilo de vida que estamos llevando o es porque hemos afinado los Claro, diagnósticos? Esa es una pregunta bien, que yo siempre hago en los bien, congresos a mis colegas así y es, bueno, y ahí, digamos, está dividido, digamos, por un lado el diagnóstico que ha permitido, digamos, ir más rápido y hacer el diagnóstico, por eso cada detectarlos. vez se está viendo más, Ujú. pero por otro lado también el estilo de vida que estamos llevando hoy en día hacen, vamos a decir, esta enfermedad es hormonodependiente. Hay una dominancia estrogénica. Hay estrógenos que no se pueden depurar, filtrar, eliminar, que empiezan a dar vuelta en el cuerpo y Bien, empiezan a ser la nafta de esta endometriosis. Entonces, vamos a hablar desde la alimentación, sí, primero de todo. Digamos, somos lo que comemos, todo lo que es ultraprocesado, carnes rojas, todo lo que sean, bueno, el gluten, hay ciertas sustancias que producen inflamación ujú, dentro del intestino. Y eso de a poquito empieza a alterar la microbiota intestinal y a su vez afecta lo que llamamos el estroboleno, que son las bacterias que ayudan a depurar o limpiar el estrógeno que está dando vuelta y en función con el hígado, empieza a fallar el hígado y el intestino, no pueden filtrar este estrógeno, entonces hay una abundancia de estrógeno, que es la nafta, como podemos decir, de la endometriosis. Entonces, la alimentación es digamos, un factor importante. un factor importante. Una correcta alimentación, Bien, o decimos alimentación saludable, y apoyado médicamente yo puedo decir, hace esto o lo otro, pero siempre ahí manejamos equipos interdisciplinarios o multidisciplinarios, como son las nutricionistas, bien, que nos van a explicar lo que son la alimentación inteligente para endometriosis. Y una vez que la paciente entiende eso, desinflama rápidamente y siente una mejoría con el alimento, solamente con el alimento. bien, Entonces, y tenemos que empezar a corregir esta alteración metabólica. Después viene la actividad física. Digamos, hacer actividad física. El músculo, sabemos, es un órgano que libera sí, hormonas y es un mm, potente ansiolítico. Hacer actividad física es un potente ansiolítico y también ayuda a liberar endorfinas, analgésico más potente que tenemos todos para bajar digamos, los dolores o la inflamación. Y tercero, hablamos del sueño reparador, bien, cómo dormimos. Y que también, con el tiempo, al ser una enfermedad crónica, empieza a alterar el sueño. sí, Empieza a sentirse, la paciente empieza a sentirse cansada, digamos, no puedo llevar mi día a día, entonces empieza a repercutir en el sueño. bien, Entonces ya duerme mal la paciente, entonces ya el otro día está cansada, entonces el rendimiento empieza a caer. Entonces vamos viendo por dónde esta enfermedad va afectando. Entonces está fatigada. Entonces ahí tenemos que apuntar, bueno, a mejorar el tema del sueño. Y después hay sustancias en el medio ambiente que también pueden interactuar o parecerse al estrógeno sí, químicamente y estar estimulando, digamos, a esto, al endometriosis. Entonces, son como varios puntos que nosotros vamos viendo y lo que tratamos de hacer es mejorar lo que decimos medicina eh, de estilo de vida, es la alimentación, la actividad física, el sueño y evitar estas sustancias tóxicas que pueden estar alimentando a la endometriosis. Por eso no hay una píldora mágica o sí, una cirugía mágica. El tratamiento tiene que ser todos claro. estos, digamos, van a hacer que todo esto ayude, digamos, a tener una mejor calidad de vida. Por lo que me estás contando, en definitiva, la endometriosis, una enfermedad inflamatoria, es Inflamatorio. directamente proporcional a la alimentación, a la actividad física, a la higiene del sueño. Bueno, evitar todos estos contaminantes y tóxicos que suman, serían Es humano. agonistas Y de también se la... puede ver, porque también vemos más endometriosis, se ha visto más, porque, bueno, las mujeres a lo largo de su vida, la endometriosis se habla siempre de la etapa reproductiva, de que empezó hasta que termina, Sí, cuando se presenta. sí,
los factores de riesgo, uno es haber empezado a menstruar antes de los 10 años. Eso ya es un factor, digamos, de riesgo. Sí, Porque el tener más menstruaciones todos los meses estamos más expuestos hormonalmente bien, y hay más ciclos y eso es uno de los factores de riesgo. Tener menstruaciones cortas, es decir, cada 21 días estar menstruando también es otro factor de riesgo. bien. Postergar la maternidad, es decir, proyecto de vida. Mis pacientes yo siempre hablo, ¿vos tenés deseo de ser mamá pronto o en algún Claro, momento de tu vida? Porque eso, lo que es la parte de la fertilidad, la edad es claro, clave, es un factor de riesgo. Entonces, mujeres que postergan por proyectos personales, proyectos familiares, por lo que sea, la maternidad nos da esa ventana de que todos los meses sigan menstruando. claro. Por eso antes también las mujeres tenían mucho más embarazos, entonces se veía que había menos Y a más endometriosis, temprana edad, más que porque hoy temprana se edad, posterga. y ahora que se está postergando está más expuesto a los estrógenos, entonces Claro. por eso es un Y factor de riesgo. cuando decís puesto los estrógenos, no solo externos, sino esta falta de depuración del organismo que Esto de se falta de profesor, que es reabsorbe. lo que estamos viendo hoy, el Claro, estilo de vida que estamos llevando hoy, hace que no solamente vamos a hablar para endometriosis, lo podamos llevar a todas las enfermedades inflamatorias exacto. Bueno, a eso quería yo llegar, ¿no? En todas las enfermedades inflamatorias, que tienen la base, la misma claro, base. este hilo en común, digamos, este hilo conductual del organismo que termina asociándose a una inflamación del hígado, a la mala absorción o permeabilidad intestinal o disbiosis, que en definitiva es Y que parte del proceso. lentamente nos vamos hirviendo, o va a decir hirviendo, lentamente ese fuego interno, pero que no da un síntoma, sino Claro, que lentamente está sí, por lo debajo, lo que llamamos inflamación crónica silente, sí. que de a poquito va alterando todos los metabolismos. Y eso es lo que vos estás diciendo. Exacto, que tiene que ver básicamente por la alimentación, ¿no? La alimentación, la buena alimentación o mala alimentación, digamos, es la base de la salud o la enfermedad, si uno lo quiere Es, entender, digamos, es de clave, la forma clave, alimentación. es clave. eh, Cuando hay estos excesos de ultraprocesados o procesados o excesos de hidratos Hidrato de simples, carbono, pues hoy en día eh, hablamos de sin, decir la glucosa, la insulina, todo esto se empieza a alterar, claro, el colesterol, digamos, sí, todo esto va llevando a que va dando digamos, es un ambiente sí, propicio y ahí hablamos que esto que es la epigenética. Es decir, genéticamente está eh, demostrado que la endometriosis puede haber, digamos, una una herencia herencia. genética, pero hablamos de epigenética es sobre los genes. Bien, La presión que ejerce el medio ambiente sobre los genes van a hacer que en algunas mujeres se active el gen de claro, endometriosis y en otras, con hábitos saludables, no se no active. exacto. Entonces, por eso es importante hacer hincapié en lo que es estilo de vida. Exacto. Bueno, en es parte de la finalidad de este Conversando en Red, ¿no? Es llevar conciencia, educación, información para empezar a cambiar de a poquito Hábitos, hábitos, son que son hábitos. la base Y, de nuestra y le salud. cambiamos el rótulo de endometriosis, pongamos la enfermedad o lo que quieran, Es, es la misma base es- para todos. Si lo entendemos, vamos a podemos, haber hecho es- una prevención muy grande. exacto. Y eso está ligado directamente a lo que es la calidad de vida del futuro que Es la podamos calidad de tener vida, nosotros de eso es lo acá que en estamos adelante. apuntando. Y acá viene el otro tema, esta demora diagnóstica, y Sí, este es un problema serio, que la endometriosis progresa. claro. Más los estudios dicen que el 60% se mantiene igual o avanza. Bien, Entonces, ¿qué pasa? Al ser esto crónico, ya entramos en esto que hablamos del dolor pélvico crónico. Que el dolor pélvico crónico, ya hablamos de la sensibilización central. Y esto es un problema muy serio porque a la larga del camino ya el dolor no tenemos cómo tratarlo. bien, Y eso es un problema serio porque ya no lo vamos a resolver con un analgésico, no lo vamos a resolver con una cirugía. Entonces nosotros tenemos que, eso es lo que están apuntando todas las campañas hoy en día, es evitar que progrese y lleguemos al dolor pélvico crónico, que es invalidante bien. y es muy difícil de tratar y que ya no se maneja con analgésicos comunes, sino que ya tenemos que usar otro tipo de medicamentos Bien. y otro tipo de terapias. Entonces, y para darte un ejemplo,
mujeres que ya han llegado al dolor pélvico crónico, se han operado, Sí, se ha sacado toda la endometriosis, se ha sacado la fibrosis o las cicatrices que sí. producen la endometriosis, pero ya a nivel, La vamos a hablar de sensibilidad. neuroplasticidad, a nivel mental, la cabeza ya dice, hay Hay dolor, dolor, queda esa hay dolor. sensibilidad. Yo ya eliminé, entonces vamos a decir el ejemplo del miembro fantasma. Sí, Yo tengo mm, una un brazo amputación, enfermo, sí, me lo cortan y mi cabeza me dice, me sigue está doliendo el doliendo el brazo. mismo lugar. Sí, Pero si ya no está más, entonces pasa lo mismo para entenderlo en endometriosis. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, pero si la paciente está sensibilizada porque llegamos tarde, es difícil. Y ya se necesita un manejo mucho más complejo. bueno, qué bueno saberlo porque son cosas que no se hablan, que no se dicen de forma abierta. Por eso todas estas charlas, todo esto que uno se va informando, es para evitar eso. Es para Es evitar. hacer una prevención, no llegar tarde, este, para poder tratar algo que es muy difícil de tratar. Claro. Y sobre todo haciendo cosas simples, ¿no? Porque estamos hablando de nada muy complejo, como es nuestro estilo de vida. Pequeños pasitos que podemos Pequeños dar todos pasitos los que días. todos los días, sin pausa y sin prisa, van a ir llevando a que, digamos, tengamos Sí. calidad de vida, Calidad de vida. básicamente, Calidad de vida. básicamente. Y que Eh, también sabemos que esto implica una mujer que tiene que faltar al trabajo, ya está calculado económicamente, ya tiene sí, número cuánto representa faltar el trabajo y cuánto pierde la sociedad, una empresa, exacto. todo, Sí. porque una paciente, una mujer, no puede ir Todos los a meses, trabajar. sí. Y Tiene, digamos, y que una vez al mes esté 4 o 5 días que no claro. sirva. Sí, Es, no es tampoco es vida, yo es diría no es terrible. vida, pero sí está. Y eso ya está Sí, calculado, digamos, la pérdida económica que significa que una mujer no puede ir a trabajar. claro. Sí. ¿Cómo afecta la endometriosis a la fertilidad? Bueno, Mariana, es clave entender la endometriosis, cómo repercute en la fertilidad de una mujer. Em, Básicamente hay mecanismos, digamos, de por qué las mujeres les cuesta, digamos, quedar embarazadas. Lo que ocurre es que hay mujeres que no tienen síntomas, pero cuando empiezan a buscar un embarazo y no lo logran, y se empieza a estudiar, ahí estamos hablando entre un 40 a un 50% de las mujeres que se empiezan a estudiar, se les diagnostica endometriosis. Ajá. Entonces está Sí, muy relacionada la endometriosis como una de las causas, primeras causas de problemas de lograr un embarazo. bien. Y afecta básicamente al ovario en la calidad y la cantidad de óvulos que tiene una mujer, que son limitados. Sí, Y a medida que va pasando el tiempo, eso va disminuyendo, lo que se llama la reserva ovárica. bien. Y la endometriosis, al propiciar este estado inflamatorio, va alterando de a poquito los ovarios y el endometrio, el Bien. tejido es donde se tiene que implantar el embrión. Entonces, todo eso hace que eh, dificulte, digamos, El en un embarazo. embarazo. Pero se puede tratar, digamos. Hoy en día, Sí, gracias a técnicas de reproducción asistida o de manera natural, se bien. puede Se puede. lograr un embarazo. Eso nos da tranquilidad, Eso da para tranquilidad cualquier mujer que y está intente. bueno que en una consulta ginecológica te pregunten, ¿tenés deseo de ser mamá? Porque hoy en día tenemos la posibilidad de congelar óvulos. Bien. Entonces, Sí. mujeres que tienen proyectos de vida de ser mamá En un mm, futuro, en un futuro, hoy hay mujeres que pueden congelar óvulos. bien. No es una garantía, es decir, no es una No, por garantía de que va a ser supuesto, embarazo, pero ayuda muchísimo. y en mujeres que ya hay una sospecha de endometriosis, mejor aún. Eso. Por eso, con más razón, si hay síntomas, este dolor, hacer una consulta, un diagnóstico y tratarlo, No esperar. no esperar, porque pueden pasar estas Y situaciones. siempre buscar profesionales que entiendan esta enfermedad, o que Bien. estén formados en endometriosis. Es decir, que por lo que me decís, de todo lo que es la ginecología, no todos se especializan o No, saben no hay fehacientemente. aclaramos que no hay una especialidad en endometriosis, Bien, sino son médicos formados. En todo el mundo no existe especialista en endometriosis, son médicos formados en formados. endometriosis. Bien. Bueno, te hago una pregunta. El lazo amarillo que tenés ahí, ¿qué Bueno, significa? el lazo amarillo representa el mes de marzo, en los años 80, dos pacientes que sufrieron de endometriosis empezaron a llevar, que no tenían un tratamiento
digamos, correcto, Sí. empezaron a hacer visible o empezaron a decir, esto es endometriosis, estamos hablando de los años 80, Bien. y se tomó el color amarillo como asociado Claro, para a endometriosis. identificar esta Y son concentración. agrupaciones, primero empezó una mujer, después empezaron pacientes que tenían endometriosis, empezaron a agrupar, Sí. digamos, Y surgió espontáneamente, digamos, sin ningún otro motivo que solamente empezar a decirle al mundo, esta enfermedad es invalidante, incapacitante, y empezaron a usar el amarillo. Entonces todos los años, mes de marzo es el mes de la concientización. sensación. Y el día 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis, que es para visibilizar esta Bien. enfermedad. Bueno, vos como presidente de la Asociación Argentina de Y, Endometriosis, y apoyamos a todas parte. estas organizaciones Bien. que llevan este mensaje. Pacientes que, digamos, están llevando y están haciendo mucho, han llevado a promulgar leyes en las Bien. provincias de Se han Argentina logrado. a favor de la endometriosis y que se pueda visibilizar. Bueno, Han hecho me mucho. alegro mucho. Es un Es paso un paso más muy importante en el y cuidado de que salud. surgió de las mismas pacientes que nadie los escuchaba y ellas llevaron esta bandera de la endometriosis. Bien. Me alegro entonces que esté dando frutos y que esto pueda seguir visibilizándose y mostrando, informando. Y desde la Sociedad Argentina de Endometriosis estamos capacitando a los médicos Bien. para que puedan hacer este diagnóstico precoz y oportuno. Muy importante, Muy muy importante. importante. Y eso es lo que estamos concientizando a los médicos de que son parte de todo esto y que sin que todos los profesionales entiendan esto, nos vamos a ir demorando y Claro, retrasando el sobre diagnóstico. todo pienso también en parte de la salud, ¿no? Porque tenemos la salud pública y privada, que muchas veces, bueno, quizás en la pública se puede acceder a profesionales o diagnósticos, quizás como ecografías o resonancia que puedan determinar, no sé si tanto así en la pública, en lo que es salud pública. Sí, en la parte privada y la parte pública, los médicos saben y se está haciendo cada vez a nivel público. Empieza a haber provincias, Sí, vamos a ver unas provincias que ya tienen programas de endometriosis ah, a nivel bien. público. Entonces, faltaría replicar eso en todo, digamos, tomar ejemplo ciertas provincias que ya tienen políticas sobre endometriosis y poder replicarlo en toda la ¿En Argentina. Córdoba lo tenemos? En Córdoba tenemos una ley. Si bien no está reglamentada, está la ley Ya está. aprobada Bien. de lo que es esto de concientizar, informar. Y en este mapa que le llamamos Mapa Federal Argentino de Endometriosis, el MAFE, Sí, hay médicos que están en cada provincia que entienden y están formados en endometriosis y pueden hacer un abordaje inicial bien. y que están todos conectados. Entonces eso permite derivaciones de pacientes cuando hay casos más complejos. Matías, si tuvieras que dejarnos una idea o un pensamiento para nuestra comunidad, para todas las mujeres que nos escuchan, ¿qué dirías? Eh, si duele, si te invalida, si te detiene, no es normal. Siempre pensemos que puede haber una endometriosis por detrás. Entonces, no te quedes callada, busca ayuda, consulta, pregunta, porque eso va a hacer que podamos hacer un diagnóstico rápido y precoz. Bien, es decir, la frase para mí, por lo que Si decís, duele, si no es duele, normal. no es normal. Bueno, que nos quede grabado a todas las mujeres eso. Si duele, no es normal. Si duele, no es normal. Bueno, clarísimo, clarísimo. Bueno, Muchas gracias, gracias por estar. gracias, Mariana, Excelente todo y lo que nos esperemos que contaste. este mensaje se siga difundiendo en Difundiendo, toda la sociedad. que llegue a todas. Sí. Muchas gracias.